Los metales fueron uno de los mayores problemas como objeto de observación, de trabajo y estudio de los alquimistas y químicos, pero también de todos los físicos, farmacéuticos y médicos que también se dedicaban a la química. En este sentido, ya en el siglo XVIII, los fenómenos de combustión y calcinación de los metales asociados a los procesos de metalurgia constituyeron uno de los temas centrales de la experimentación química. Por ello, la preocupación central de la química en el siglo XVIII era el proceso de combustión. En ese momento, los científicos querían saber exactamente qué sucedía cuando algo se quemaba. Esto debido a que observaron que emitían algo y lo interpretaron como una pérdida de la sustancia original. La teoría del flogisto fue creada por el médico y químico alemán Georg Ernst Stahl, inspirándose en algunas ideas de Newton, pero sobre todo en las de Johann Becher. La palabra flogisto deriva del término griego phlogiston, que significa combustible, que a grandes rasgos se puede definir como una teoría imaginada para explicar los fenómenos caloríficos. El flogisto sería un principio presente en todos los cuerpos que se desprendía de ellos durante su combustión. Una figura importante fue Johann Becher, quien se dedicó intensa y apasionadamente al estudio experimental de diversos procesos químicos, sobre todo los referentes a la minería y a la obtención de metales preciosos. Terminó sus días en Inglaterra, donde se interesó por las minas de carbón, estudiando la utilización de la hulla con fines industriales, especialmente para preparar gas de hulla con objeto de utilizarlo en el alumbrado de las ciudades. Johann Becher, profundamente religioso, suponía a Dios como gran químico y que los minerales se habían formado después del mundo orgánico a partir del agua y la tierra. Consideraba tres tierras en contraposición a los tria prima de Paracelso. Georg Ernest Stahl, por su parte, fue un catedrático de medicina en la Universidad de Halle y químico quien, habiendo trabajado en procesos de la química práctica como la fermentación de la cerveza, el vino y la obtención de minerales, llevó a cabo un gran número de trabajos experimentales enfocados en los procesos de combustión y calcinación de los metales, así como la respiración de los seres vivos. En su teoría del flogisto, influenciada por las ideas de Boyle y Becher, dijo que la materia estaba constituida por corpúsculos que al unirse formaban los mixtos y compuestos. Hasta aquí la influencia de Boyle, pero Stahl suponía que habría unos tipos básicos de corpúsculos, en un total de 4, que corresponderían con las tres terras de Becher más el agua. Con estas ideas y con todos los datos obtenidos en sus experimentos, crea la teoría del flogisto o teoría sublime, como algunos la llamaban en su época, donde realizó las siguientes aportaciones. Primero, supuso que si esos tipos básicos se agregaban combinándose entre sí, formarían los principios secundarios que serían muy estables, por lo que no podrían simplificarse, como por ejemplo la plata, el oro y muchos óxidos metálicos. Además, cuando a su vez se combinan entre sí esos principios secundarios, se obtendrían los cuerpos mixtos, es decir, habría una verdadera jerarquía en la que los 4 elementos básicos no estarían omnipresentes en la materia, mientras que los principios secundarios serían los precursores del concepto actual de elemento enunciado por Lavoisier. Segundo, supuso que todos los cuerpos que eran inflamables contenían terra pinguis, que él llamó flogisto. El flogisto era algo presente en toda sustancia que fuera combustible y que pudiera transformarse por el calor. Por ello, el flogisto se desprendía en la calcinación de los metales, que en la combustión de los materiales orgánicos e incluso en los procesos de respiración, fermentación y putrefacción. También estudió experimentalmente la combustión del azufre y su recuperación. Pensó que el azufre contenía, además del flogisto, el principio de acidez o ácido universal que se encontraría en todas las sustancias ácidas. En la combustión se desprendía el flogisto del cuerpo y se perdía en la atmósfera. Además, este proceso sería reversible, ya que si se añadía flogisto al producto resultante de la combustión, se obtenía el cuerpo de partida. Por ejemplo, el producto de calcinación de un metal llamado entonces cal y que no era otra cosa que el óxido metálico,
daría con el flojisto de nuevo el metal de partida correspondiente. Sin embargo, en el caso de los cuerpos orgánicos, esta recuperación del material inicial ya no sería posible, puesto que quedaba totalmente destruido en la combustión. Esta consideración marcó un hecho que tuvo después una gran trascendencia, el que se abandonara por el momento el estudio de los compuestos orgánicos. En los inorgánicos era más fácil explicar todas esas transformaciones, mientras que para los orgánicos se hacía necesario, según Stahl, apelar a un agente vital, idea que perduraría hasta mucho tiempo después en la época de Berzelius con la teoría de la fuerza vital. Ya también entrando en el siglo XIX, Stahl extendió su teoría a la vida de las plantas. Pensó que éstas absorbían el flogisto de la atmósfera, estableciéndose un ciclo del flogisto en la naturaleza, que es el presente del ciclo de la fotosíntesis formulado posteriormente. El error de la teoría del flogisto fue identificar un sustrato material con una propiedad. No obstante, los flogísticos tuvieron también sus méritos, siendo uno de los mayores el intentar explicar con una teoría unos hechos experimentales. Pero el gran problema surgió al observarse en los experimentos que los metales ganaban peso al ser quemados en presencia de aire, cuando según la teoría de Stahl debían perderlo ya que se desprendía del flogisto. Este fue un hecho experimental que contradecía esa teoría y al que no se pudo dar una explicación satisfactoria hasta los delicados trabajos cuánticos de Lavoisier. El flogisto fue una larga teoría errónea que dominó durante casi todo el siglo XVIII. Su creador, Georg Ernst Stahl, tuvo muchos seguidores, creó una escuela en Berlín y sus ideas se extendieron por toda Europa, dando lugar a la aparición de importantes científicos, sobre todo en Inglaterra, Alemania, Francia y Suecia. Muchos de sus discípulos, fervientes continuadores de su maestro, realizaron importantísimas contribuciones al desarrollo de la química, tanto por sus aportaciones al conocimiento de las propiedades de muchos compuestos, como por la aplicación de la química a la industria y por la innovación y el perfeccionamiento de las técnicas experimentalmente.